Bien, hermanos, buenas noches. Me complace saludarles nuevamente y vamos a continuar con nuestros estudios de iglesia y membresía. Les recordamos que estuvimos trabajando en la primera parte sobre lo que significa ser cristiano según la Biblia y cuáles son las evidencias que señalan que se es cristiano bíblico o que evidencian que realmente se ha experimentado la nueva vida en Cristo. Vamos a continuar con otra parte de nuestro estudio y es acerca de la membresía de una iglesia. Y vamos a estar abordando algunas cosas que se nos enseña sobre este importante tema para la iglesia. Quizás nunca nos hemos preguntado por qué somos miembros, cuál es el fundamento bíblico del por qué debe existir en una iglesia lo que se conoce como membresía, de dónde las iglesias hemos sacado esto y por qué yo tengo que hacerme miembro de una iglesia. Esto es esencial, que es importante. No sé si se han preguntado qué dice la Biblia de cómo yo soy un miembro, cuáles son las características, los compromisos, los privilegios. En fin, es un tema, hermanos, que sería bueno indagar por las Escrituras para tener, hermanos, iglesias bíblicamente constituidas con una membresía sólida y seguramente que va a ser de gran bendición para la proclamación del Evangelio y la gloria de Cristo. Entonces eso pretendemos abordar, hermanos, puesto que en los primeros estudios vimos que es ser un creyente. Ahora vamos a ver lo de la membresía porque entendemos que los miembros son creyentes, como lo vamos a ver, creyentes bíblicos, o por lo menos eso aspiramos, hermanos. Y a lo largo de estos estudios vamos a trabajar los siguientes temas. Vamos a dar una introducción, que lo veremos hoy, al igual que vamos a explicar a qué nos referimos exactamente con membresía, si es esencial la membresía, y vamos a ver en esta clase la distinción bíblica de pertenecer o no a una iglesia, de dónde sacamos eso. ¿Por qué debe existir en la iglesia una lista de miembros y por qué, por ejemplo, en algunas reuniones que hacemos, solo se invita a la membresía y no a todos los participantes de la iglesia? ¿Existe tal distinción? Vamos a mostrar por las Escrituras estas cosas. Y también vamos a ver a lo largo de estas clases, ya en la próxima clase, el deber bíblico de ser un miembro. Vamos a ver las metáforas sobre la iglesia que afirman la membresía. Vamos a ver la composición de una iglesia bíblica, los propósitos bíblicos de una iglesia local. Vamos a ver los privilegios de la membresía, la lealtad de la membresía. Vamos a ver parámetros para recibir un miembro en la iglesia. Y por último vamos a ver la terminación de la membresía. Todos estos asuntos los vamos a ver a lo largo de estos estudios sobre la membresía bíblica. Así que vamos a orar y que el Señor nos esté ayudando. Oremos, por favor. Amado Padre que estás en los cielos, gracias damos por tu misericordia, tu fidelidad, tu gran amor y cuidado. Gracias, amado Padre, porque eres bueno. Gracias porque nos has permitido establecernos en una iglesia bíblica y te suplicamos para que sigas añadiendo los que han de ser salvos y nos sigas edificando en el conocimiento de Cristo, de tu palabra,
Así, Señor, tener iglesias bíblicamente constituidas, sanas, y que la membresía sea verdaderamente piadosa, temerosa, verdaderos creyentes. Te suplicamos esto, que tu gracia nos asista en estos estudios y que sean de mucha edificación para nuestras vidas y nos ayude a comprometernos con nuestras iglesias locales como lo manda tu palabra. En el nombre de Cristo, amén. Bien, hermanos, entonces vamos a comenzar. Les recuerdo, vamos a ver 3 cosas en esta clase. Vamos a explicar a qué nos referimos con membresía exactamente. Vamos a ver si esto es esencial y vamos a ver la distinción bíblica de ser miembro o no a la luz de las Escrituras. Esas 3 cosas vamos a ver. Como introducción podemos decir, hermanos, perdón, que nuestros tiempos se caracteriza por la superficialidad, la individualidad, el egoísmo y por supuesto la falta de compromiso. Estas son las cosas más comunes en nuestros tiempos y en este contexto nos encontramos tristemente. Como Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 3 verso 2, Pablo escribe: porque habrá hombres amadores de sí mismo. Una gran verdad que podemos verificar en esta época y que por supuesto la iglesia no es ajena a estos males. La iglesia ha sufrido de estos males en la sociedad y es notorio, sobre todo en este asunto de la membresía de la iglesia, cómo la filosofía del mundo se ha manifestado en la práctica de muchas personas. Voy aquí a citar al pastor Jorge Castañeda, que dice lo siguiente: se pudiera afirmar sin temor a la equivocación o a la exageración que la mayoría de creyentes hoy toman la iglesia bajo la misma filosofía del supermercado y por eso se ha acuñado la frase cristianismo de consumo. Déjeme explicarlo un poco más. Ir de compras tiene su filosofía implícita incorporada. Usted va al supermercado que desee y dispone de lo que usted quiera. Usted no tiene que conocer o tener un trato amigable con lo que se encuentra allí, ni mucho menos con el dueño de ese establecimiento. No tiene que dar razón de su vida, ni del por qué compra lo que compra. Usted no está obligado a comprar de todo lo que se ofrece allí. Usted está al mando. Si a usted no le gusta un producto o está inconforme con el servicio, se dirige al administrador y exige, quizás hasta propone algo. Es más, ya existe un buzón de sugerencia porque usted sabe que al final el cliente tiene la razón. Vuelve cuando quiera o cuando exista una necesidad. Usted exige porque paga y si no le gustó algo, bien puede cambiar de supermercado. Tristemente, hermanos, así muchas personas con esta filosofía también llegan a las iglesias, ¿sí? Y dice, la filosofía de consumo en la iglesia se muestra en Juan cristiano. Juan es el típico cristiano que va a la iglesia a suplir sus necesidades. Cuando lo hace, se va. No le interesa la comunión eclesial, no le interesa dar cuentas de su vida, no tiene una comunión real con los demás creyentes, es selectivo en cuanto a lo que recibe de las predicaciones, con la misma facilidad que recibe los consejos que encajan perfecto con lo que deseaba escuchar, también resiste las exhortaciones que no le gusta escuchar. Igual Juan cristiano jamás obedece. Ofrenda como un pago por el servicio y a veces cree tener derecho a exigir por el pago. Él se dirige al ministerio pastoral para exigir que la iglesia cambie de acuerdo a su gusto. Reclama por los males que ve en la iglesia y descarga en el liderazgo todas sus inconformidades.
viene a los cultos que quiere y se compromete solo a los programas que quiere. Vuelve cuando se siente algo vacío o incómodo, y si algo no le gustó, cambia de iglesia a una que según su criterio le ofrece lo que realmente necesita. Siempre está al mando y profesa, eso sí, ser un cristiano, pero que no necesita de ninguna iglesia en particular, porque dice Juan, cristiano, Dios solo tiene una iglesia. Y esto quizás sonará exagerado o pintoresco, pero son muchos, hermanos, muchos los cristianos que asumen así su vida cristiana, sin un compromiso real con un cuerpo local. Si algo no les gusta, se va. Va cuando quiere, participa de lo que quiere y solo se alimenta de lo que quiere o de lo que su corazón desea. Esa enseñanza sobreenfatizada que lo único que importa es su relación íntima y personal con Dios ha hecho más daño que bien, porque obviamente no encierra toda la verdad bíblica de lo que es un creyente. Al menos en nuestra cultura, hermanos, no porque la frase no contenga verdad, sino porque hemos perdido, si es que alguna vez lo hemos tenido, eso de dimensión eclesial de nuestra profesión de fe, que por el concepto de la Biblia es muchas veces lo que en verdad define y expresa la verdadera salud espiritual de un individuo. No es raro que hablar de membresía en la iglesia de hoy sea más extraño que hablar, por ejemplo, de la palabra hipostasis. La mayoría de gente cristiana aseguraría que asistir a una iglesia es lo mismo que pertenecer a ella. Pero esta manera de pensar ignora por completo la palabra de Dios, deja por fuera el papel de la iglesia local en la recepción de los miembros y promueve en la práctica una vida eclesial ajena en el Nuevo Testamento. Así que observamos por esta forma de pensar contraria a la Biblia un debilitamiento en las iglesias locales. Vemos también un desenfoque en los propósitos ordenadores de Dios para la iglesia. Hoy muchas congregaciones, hermanos, no ven en la membresía un asunto de vital importancia. No tienen la preocupación de que en la iglesia exista algo como la lista de miembros. Y en otras congregaciones existe el ser miembro, pero es un asunto que se toma deportivamente, sin la seriedad y el cuidado bíblico que ésta establece, ocasionando en definitiva un declive en la vida de piedad. Y es por esa razón que cada vez más es común un número increíble de personas que se han hecho miembros de iglesias, que han sido bautizadas, pero que se encuentran totalmente apartadas de Dios. Sin embargo, ellos mismos dicen ser creyentes, aunque no estén activos como miembros o participando activamente en una iglesia local, lo que vamos a ver que sería incongruente y totalmente antibíblico. Lo cierto es, hermanos, que a raíz de nuestro contexto, este tema es supremamente importante, porque de seguro nos va a dar claridad sobre muchos asuntos respecto a lo que es ser miembro y respecto a lo que es la iglesia local. Así que ese es el ambiente, hermanos, en que estamos, de superficialidad, de falta de compromiso, de individualismo, de egoísmo. Nos gustan las cosas como nosotros queremos, donde nos sintamos bien. Muchas veces las personas escogen su iglesia porque se sienten bien y no más, sin una razón bíblica de peso. Y cuando no se sienten bien, entonces también se van de la misma manera.
Y no hay parámetros bíblicos, hermanos, para fundamentar el asunto de la membresía en las iglesias de nuestra época, y es por eso que es importante que esto lo tengamos que recuperar, porque fortalece la iglesia local. Así que en primer lugar quiero aclarar a qué me refiero exactamente con membresía. Y me refiero a membresía a la condición de pertenecer a una iglesia local. Es decir, cuando yo pertenezco formalmente a una iglesia local, ¿verdad? Y aparezco en su lista de miembros luego de haber cumplido con los requisitos que esta iglesia local demanda. Al yo pertenecer a esa iglesia local, eso llamamos membresía. Y como iglesia local entendemos o hacemos referencia a aquella asamblea de creyentes en Cristo, miembros de su cuerpo, localizados en un lugar específico, en un sitio claramente determinado. ¿Qué es entonces la membresía de la iglesia? Pertenecer a una asamblea de creyentes en Cristo en un lugar específico. Eso, hermanos, nos referimos como miembros. Cuando yo hago parte, se me es plenamente identificable con un cuerpo de creyentes en un lugar específico. Eso es ser miembro de una iglesia. De modo, ¿verdad?, que cada iglesia local, de acuerdo a su entendimiento bíblico, solo va obviamente a admitir a su membresía a individuos regenerados. Por lo menos eso es lo que toda iglesia debe preocupar, y seguramente toda iglesia quiere que su membresía sea bíblica. El asunto es que no hay parámetros para determinarlo, y se terminan haciendo miembros por mero subjetivismo o por falsas evidencias. Por eso, hermano, lo que ya estudiamos. Así que el ministerio de la iglesia en cabeza de sus ancianos, el deber, hermanos, es de recibir miembros como miembros a individuos sobre una profesión de fe creíble en su momento y hasta donde pueda ser comprobada, ¿sí? Tanto en lo que el individuo cree como en su vida práctica y sus nuevas inclinaciones hacia una vida de piedad en el contexto de la iglesia. Entonces la iglesia, hermanos, para aceptar a un miembro debe verificar o que la fe de esta persona sea verificable, comprobable, como vamos a ver más adelante. Por supuesto, las iglesias, aún con los parámetros más bíblicos posibles, no será infalible, ¿cierto? Pero seguramente menos falsos creyentes estarán participando de la iglesia cuando, hermanos, se toma este asunto seriamente, y tendremos una membresía más estable, más sana, y una iglesia más, obviamente, más saludable. Así que no se espera que ahora estas cosas estén plenamente en su madurez o en una etapa avanzada en el crecimiento espiritual de una persona. Sí, pero deben estar seminalmente, o sea, debe haber un brote de esa fe, de ese cambio, de esa transformación. Debe haber semillas de esa obra del Espíritu Santo. No esperamos que el miembro tiene que ser alguien en una etapa madura de la fe, pero sí debe tener las virtudes cristianas de una manera o seminalmente. La responsabilidad de la iglesia es, mientras su habilidad lo permita, nunca dejar que los incrédulos sean parte de la membresía de la iglesia.
porque esto destruye y divide a la misma. La iglesia por esa razón debe tener el sumo cuidado y el discernir la confesión o la profesión de fe del individuo y hacerlo conscientemente. Eso, como dije, no significa que esto será infalible, pero la iglesia, junto con sus ministros principalmente, debe ser responsables en esta tarea. La Confesión Bautista de Fe de Londres del 1689, en el capítulo 26, párrafo 2, dice: todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo, conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales personas debe estar compuesta todas las congregaciones locales. Todas las congregaciones locales deben estar compuestas por verdaderos creyentes que no presenten conductas impías y que tengan una profesión de fe de acuerdo a las Escrituras. Eso es lo que debemos procurar de acuerdo a la palabra, y así nosotros lo creemos y lo confesamos como lo leímos en la confesión. Así que las iglesias locales deben estar compuestas de los verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo, llamados así discípulos, quienes están gobernados por Cristo a través de su palabra. Entonces, hermanos, esto es la membresía. Ahora nosotros entendemos por las Escrituras que la palabra iglesia es usada en más de un sentido. Por ejemplo, cuando Pablo escribe en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí Pablo, cuando habla de iglesia, no se está refiriendo a la iglesia local, es decir, no se está refiriendo al grupo de creyentes que se reunían en la ciudad de Éfeso, sino que se está refiriendo que Cristo amó a la iglesia. ¿Cuál iglesia? No solo la que está en Efeso, sino a todo el cuerpo de creyentes que ha sido salvado y escogido por Dios de todas las épocas y los lugares del mundo. Se refiere aquí, iglesia, a todos los santos a los que Cristo ha dado vida, y esto incluyendo aún a los creyentes del Antiguo Testamento y el de nuestro tiempo, los postreros tiempos. Así que aquí la iglesia, Pablo aquí se refiere a la iglesia universal. En ese sentido, Cristo tiene una sola iglesia, hablando universalmente, que está constituida por todos los escogidos, por los que Cristo derramó su sangre preciosa en la cruz. A eso se refiere y Pablo cuando habla de iglesia aquí en Efesios 5:25. Ahora, cuando escribe, por ejemplo, en Filipenses 1:1, Pablo dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Y notamos que aquí iglesia se refiere a iglesia local. En Efesio, iglesia universal. Pero en Filipenses se refiere a la iglesia local. Note que dice: a todos los santos en Cristo Jesús que están ¿dónde? En Filipo, es decir, en un lugar geográfico y específico. Obviamente Pablo ni siquiera se está refiriendo a todas las personas de Filipo, sino solamente a aquellos que eran visiblemente y formalmente participantes de esta iglesia local. De manera, y note que habla con los obispos y diáconos. Entonces aquí iglesia es un número limitado de personas, de santos,
reunidos en un solo lugar. Y esto, hermanos, lo conocemos como iglesia local. Ahora, ¿por qué explico esto? Porque cuando hablamos de membresía, ¿verdad? En cuanto al sentido que se da el término membresía, este dependerá directamente del sentido que demos a la palabra iglesia. Una cosa es ser miembro de la iglesia universal y, hermanos, otra ser miembro de la iglesia local. Por ejemplo, si nosotros utilizamos la palabra iglesia en un sentido general, refiriéndonos como en Efesios, a todos por los cuales Jesucristo murió, entonces el uso de la palabra membresía será exclusivamente espiritual, ¿verdad? Esta membresía será espiritual. Es decir, es de gracia por medio de la fe y no se necesita nada más para participar en ella. Si usted ha creído en Cristo, sinceramente se ha arrepentido de sus pecados, usted es miembro de la iglesia universal. Usted no tiene que hacer un estudio de confesión, no tiene que hacer un curso de membresía. Usted es miembro de la iglesia universal de Cristo. Sin embargo, esta fe no hace a una persona miembro de la iglesia en un sentido local. Porque la membresía en la iglesia local, en el nivel más elemental, requiere la presencia física con el cuerpo. Y una persona puede llegar a ser miembro de la iglesia en el sentido espiritual, pero no lo es de la iglesia local. Hasta tanto la persona no se una físicamente a la iglesia visible. ¿Me hago entender, hermanos? Entonces, cuando hablamos de ser miembros de la iglesia universal de Cristo, hermano, usted lo es por gracia mediante la fe. ¿Sí? Pero cuando estamos hablando de ser miembros de una iglesia local, hermano, esto requiere un compromiso, requiere de unos requisitos y de unos parámetros que, de acuerdo a la iluminación que el Señor da a cada iglesia local, serán establecidos por las mismas. Entonces, una cosa es ser miembro de la iglesia universal de Cristo y por otro lado es miembro de una iglesia local. Entonces puede existir una persona miembro de la iglesia universal, pero aún por diferentes razones, poco entendimiento bíblico, no se ha hecho miembro de una iglesia local. Entonces, en este segundo sentido de membresía local, es de lo que nosotros, hermanos, vamos a desarrollar a lo largo de estos estudios. Nos estamos refiriendo no a la membresía universal, sino que nuestro enfoque será plenamente a ser miembros de una iglesia local. Es decir, del compromiso de la persona que es cristiana con una comunidad local de cristianos. Nuestra membresía espiritual en la iglesia invisible no nos exime de la necesidad de la membresía física en la iglesia visible. Al contrario, como veremos a lo largo de los estudios, nos obliga, hermano. ¿Por qué? Porque ¿quién puede ser miembro de la iglesia visible? Solamente serán miembros de la iglesia visible o de la iglesia local los que sean miembros de la iglesia universal, o sean miembros espirituales del cuerpo de Cristo. Entonces, toda persona que sea miembro de la iglesia universal de Cristo, hermanos, será conducido por Cristo, por su palabra, por sus mandamientos, será conducido también no solo a ser miembro espiritual del cuerpo de Cristo, sino a ser un miembro visible en una iglesia local,
bíblicamente constituida. Así que cuando hablamos de membresía, insisto, nos estamos refiriendo a aquellos pasos por los cuales la persona cristiana se une con cierto grupo del pueblo de Dios en cierto lugar mediante la inclusión de su nombre en la lista de los miembros. A eso, hermanos, es a lo que nos vamos a referir, a esa clase de membresía, no a la espiritual, sino a esa membresía física, a esa comunión que voluntariamente, ese compromiso que hacemos, hermanos, de acuerdo a lo que la misma iglesia local establece, de unirnos en comunión con ellos. A eso es lo que nos referimos y espero que esto quede bien claro. Ahora, esa membresía a una iglesia local es esencial porque lastimosamente, hermano, lo que es común, muy común y tristemente más de lo que quisiéramos, que muchos creyentes hoy piensan de esta manera. Bueno, yo soy cristiano, soy miembro de la Iglesia Universal de Cristo, entonces yo no veo esencial, no veo necesario de que yo ahora tenga también que comprometerme con una iglesia local o con un cuerpo de creyentes. Con ser miembro de la Iglesia Universal es suficiente, pero ¿es esencial la membresía de una iglesia local, hermanos? Bueno, yo respondería que sí es esencial. Por ello deberías considerar, si no hay en ti una preocupación real por ser miembro de una iglesia local, seguramente, hermano, y con sinceridad, y como lo vamos a ver a lo largo de estos estudios, algo no está bien contigo. No estoy diciendo de plano que no seas miembro de la Iglesia Universal. Quizás sí lo sea. Pero al no ser miembro de un cuerpo local, a una iglesia local, puedes ser miembro del cuerpo de Cristo universal o espiritual y no serlo en una iglesia local. Y creo que es por esa razón que no hay un verdadero crecimiento, tienes dificultades para llevar una vida de piedad, porque al no ser miembro de una iglesia local, tú te estás perdiendo de las bendiciones que esto trae sobre la vida de un creyente y además no estás obedeciendo lo que Dios manda en su palabra. Así que por lo menos te invito a que escuches estos estudios y los mires con mucha seriedad y oración. Así que es esencial la membresía de una iglesia, eso en segundo lugar. Vamos a ver que sí, y lo vamos a fundamentar en dos razones. Es esencial por dos razones, una a nivel práctico y una a nivel doctrinal. La razón práctica, y quizás estas cosas las vamos a desarrollar más adelante, pero ¿cuál es la razón práctica de ser miembro de una iglesia local? Muchos cristianos, como decíamos en la introducción y ahorita, no ven la necesidad de la membresía en la iglesia. Por eso nunca entran en ella o muestran interés, sino que se conforman con ir a la iglesia, escuchar los sermones, tener una buena relación con algunos hermanos, pero fuera yo me voy para mi casa, aprendo y ya no hay compromiso real. Para ellos el asunto de requisitos, deberes, disciplina, etcétera, no les ocurre, no creen en una membresía formal. Muchas de estas personas se integran en cierta congregación local, son quizás asistentes muy fieles a los cultos, a los servicios, y una persona desde afuera que no es de la iglesia sería incapaz de distinguirla de los miembros inscritos. Es más, da por sentado que esa persona, aunque no es miembro, pertenece a esa iglesia local. Pero nunca han buscado colocarse juntamente con los demás en la lista de miembros
de la misma forma como se colocan juntamente en las bancas de la iglesia. No han querido hacer frente a la necesidad de la membresía de la iglesia. Como resultado, en casi todas las iglesias hay dos clases de cristianos: los miembros y los no miembros. Tal situación es cuando menos algo incómoda para el pastor, para los oficiales de la iglesia. La única manera, hermanos, para corregir esta normalidad es la de convencer a tales creyentes de la necesidad de la membresía de la iglesia. Por ejemplo, cómo la iglesia local va a ejercer una disciplina eclesiástica en alguien que no es miembro. Creo, hermanos, que el pastor de esa iglesia, por más que lo desee y lo quiera, nunca podrá hacer a esta persona un seguimiento. Y aunque a veces uno como pastor orienta a fieles que van a la iglesia pero no son miembros, uno sabe, hermanos, que siempre va a haber un obstáculo precisamente por no ser miembros, tanto para ellos al participar con la iglesia y tanto de la iglesia y el ministerio para con esa persona que no se hace miembro de la iglesia. Así que a nivel práctico, el no hacernos miembros de una iglesia nos trae limitaciones de ambos lados, tanto de la persona como de la iglesia hacia esa persona. Por eso es importante y esencial el hacernos miembros para gozar plenamente de todos los privilegios que la iglesia bíblicamente puede ofrecerle a las personas. Eso por un lado. La otra razón es doctrinal. ¿Es acaso necesario, hermanos, que su nombre se encuentre de forma oficial en la lista de miembros de una iglesia? Alguien podría decir: en la única lista que me interesa que aparezca mi nombre es en la lista del cielo. Pero ¿es esencial realmente que aparezcas en una lista de miembros en una iglesia local? Hermanos, repito, sí es esencial. Ahora creo que debemos explicar este planteamiento, ¿no? Porque hay cosas, hermanos, que no son esenciales para algunos asuntos, pero que para otros sí lo son. Y uno podría poner muchos ejemplos. Voy a usar este para dar a entender lo que quiero decir. Por ejemplo, si yo planteara si la gasolina es necesaria, ¿usted qué respondería? ¿Es necesaria la gasolina? Si nota, el planteamiento es general. Usted podría responder sí es esencial, pero también podría responder no, y ambos poder tener razón. Si es esencial, no es esencial, pero ambos tener razón. Ahora, si preguntamos de forma más precisa, ¿es necesaria la gasolina para vivir? Usted obviamente me dirá, no es esencial la gasolina para vivir. Podríamos vivir sin gasolina, claro, aunque muchas cosas que sí son esenciales o que son esenciales no funcionarían como la conocemos, ¿verdad? Ahora, si le pregunto, ¿es necesaria la gasolina para echar a andar un automóvil, claro, normal, de los tradicionales? La respuesta sería sí. La gasolina es esencial para un automóvil tradicional, pero no para vivir. Así que, hermanos, cuando respondemos si la membresía es esencial, no lo hacemos o no debe mirarse en términos general, sino que pueda que la membresía de una iglesia no sea esencial para algunas cosas, pero sí es esencial para otras.
Nosotros, por ejemplo, sabemos y entendemos por las Escrituras que para ser justo delante de Dios, es decir, si me preguntan, ¿es esencial ser miembro de una iglesia para ser justificado delante de Dios? La respuesta sería no, no es esencial. Es para ser justo delante de Dios ser miembro de una iglesia. Pero, hermanos, fuera de este ámbito, hermanos, ser miembro de una iglesia sí es esencial. Por ejemplo, para conducirte en una vida de piedad bíblica, para practicar mandamientos, para ordenanzas, hermano. ¿Cómo vas a recibir las ordenanzas si no eres miembro? Entonces, es esencial la membresía, claro. Debes de entender que si es para ser salvo, obviamente no necesitas ser miembro de una iglesia para ser salvo. Pero para ser santo, verdaderamente, conducirte en una vida de piedad, ciñéndote a los mandamientos de Dios, guardando tu corazón del pecado, de la mundanalidad, seguramente, si eso es el ámbito en que colocamos la esencialidad de la membresía, tendremos que decir sí, es esencial la membresía. Entonces, en otras palabras, si somos salvos, algunos piensan eso, ¿no? Si somos salvos, los demás caen en un segundo plano y no es esencial. Entonces, lo esencial es lo que otorga la salvación. Pero si ser miembro no me da la salvación, entonces eso es secundario, ¿no? No debemos pensar, hermanos, de esa manera, porque la membresía es esencial en su ámbito adecuado y en este caso en la santificación del creyente. Así que bajo esta perspectiva, si preguntáramos, ¿es necesaria la membresía en una iglesia local para la justificación? Repito, la respuesta sería que no. Para ser justo necesitas depositar tu fe, arrepentirte de tus pecados y depositar tu fe en Cristo, ¿verdad? Pero esta unión con Cristo por la fe es la que asegura su salvación eterna. Pero hermanos, la justificación no es lo único que es esencial para una persona. Su obediencia, santificación, edificación, crecimiento espiritual, servicio, testimonio. También estas cosas son esenciales si queremos glorificar a Dios. Entonces, en ese sentido, la membresía, hermanos, de una iglesia local es completamente esencial. Pues entendemos, hermanos, que la iglesia es el plan de Dios. Es una institución necesaria para todo hijo de Dios. Las expresiones locales de la iglesia son parte de la estructura ordinaria para todo hijo de Dios. Si así no fuera, el Padre no hubiese planeado, el Hijo no hubiese muerto por amor a la iglesia y el Espíritu Santo no hubiese sido dado a ella para habitarla. Simplemente se nos hubiese dado la oración y la Biblia y vivamos como creyentes verdaderos, cada uno en su casa y de forma individual. Pero toda la Biblia testifica que ese no es el plan de Dios, no es lo que vemos en las Escrituras. Se nos muestra en la palabra de Dios la fundación de iglesias locales, el otorgamiento de dones, pastores, maestros a iglesias locales, la administración de las ordenanzas a las iglesias locales. ¿Quién administra la disciplina? Las iglesias locales. Dios ha mandado a cada representación local para su orden. Vemos el aparejo que cada creyente o el crecimiento que cada creyente recibe en la iglesia local para la edificación de los santos, para el servicio cristiano, lo que nos comunica que la iglesia y las iglesias locales no son un apéndice o un accesorio opcional para los hijos de Dios, sino más bien las iglesias locales
son el contexto divino en el que un verdadero creyente se desarrolla y avanza en su crecimiento espiritual y avanza el reino de Dios. Así que mirando el asunto desde este punto de vista, la membresía en la iglesia local es esencial. El cumplimiento de los propósitos de Dios para su iglesia, tal como lo hayamos expresado en ciertas ordenanzas en las Escrituras, son imposibles sin la membresía expresados en la palabra. El problema, hermanos, parece ser hoy día que los cristianos han llegado a ser demasiado individualistas y podríamos decir aún egoístas. Parece que han acogido el espíritu muy común de nuestro ambiente, que si el asunto no me afecta a mí personalmente, no es importante. El propósito de la membresía en la iglesia tiene que ver con la iglesia, no con las personas. Así que hay cierto aspecto de la iglesia que no tienen significado si no hay membresía. ¿Para qué ancianos, diáconos, verdad? ¿Y para qué tantos mandatos en la palabra? Sin membresía, hermanos, tales mandatos no serían posibles cumplir. A la vez, la membresía es sin lugar a dudas de mucha ayuda espiritual para el creyente en su vida cristiana. Pero este provecho personal es un subproducto y no el fin principal. Ahora, para finalizar, hermanos, vamos a ver, ¿verdad?, que es sano bíblico que en una iglesia exista la distinción de miembros y no miembros. Y esto, hermanos, en nuestra época puede sonar controversial. Hoy el mundo habla de inclusión, no discriminación, tolerancia en las diferencias y en otros ámbitos, ¿verdad? Que, tú miembro, yo no miembro, eso suena como a exclusión, eso suena como a rechazo, a fobia, no sé. En nuestro tiempo eso se puede pensar así. Pero hermanos, esto no lo hace la iglesia por capricho. Vamos a ver que hay principios bíblicos en la que Cristo ordena esta distinción de miembros y no miembros, de quién pertenece a una iglesia local y quién no pertenece a una iglesia local. Y vamos a ir, hermanos, a algunos textos para comprobarlo. Ahora, ¿qué deberíamos esperar de un individuo que se confiesa cristiano y al cual no le conocemos el alma? Que exprese con su vida y en sus convicciones lo que es ser seguidor de Jesucristo. Ahora, si no vive en la perseverancia de la doctrina de los apóstoles, en las ordenanzas de Cristo, en las oraciones, ni en la comunión con los santos, en la práctica, no será jamás visto como un miembro de la iglesia y obviamente tal persona no debe ser aceptado formalmente como miembro y aunque asista a la iglesia aún seguirá su rótulo de no miembro de la iglesia. Y la palabra de Dios muestra la distinción entre miembros y no miembros. Podemos poner varios ejemplos. Voy a dar Mateo 18, 15 al 17. Dice: por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí estamos hablando de alguien que es considerado al comienzo como un hermano, un miembro de la iglesia, pero que al pecar y no arrepentirse llega el momento de informar a la iglesia su impenitencia. Y aquí, si por algún motivo estábamos pensando que este proceso se estaba dando a nivel particular, sin relación con una iglesia local específica, queda claro que no es así, porque el pecado se le informa a una iglesia local, a una comunidad de creyentes en un lugar específico.
Ahora, la iglesia informada del mal proceder del pecador no arrepentido, claro, debe procurar su restauración. Pero si aún no oye a la iglesia y esta persona persiste en su pecado, se le debe cambiar su estatus con respecto a la iglesia. Debe cambiar su consideración hacia él. Y dice el texto, tratarle como si no fuera creyente, sacándolo de la comunión. ¿De cuál comunión? De la comunión de la iglesia local. Nota, hermanos, que antes era considerado como hermano, como discípulo, como parte de una iglesia, de otros hermanos. Ahora, por su pecado, su testimonio de vida ya no es considerado así y queda destinado a una expulsión. ¿Quién está haciendo la diferencia de un miembro, un no miembro, de quién es creyente o quién no es creyente? La misma palabra de Dios, hermano. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos también a Hechos, capítulo 5, verso 12 al 14, dice de aquella iglesia que perseveraban unánimes. De hecho, Hechos 2, hermanos, Hechos 2, 41 al 42 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, en este texto, note, había un grupo de personas que hasta que creyó y recibió la palabra y fue bautizado, no fue recibido al grupo de creyentes ya establecidos. Note que se añaden. ¿A dónde se añaden? A la lista de miembros. Pero ¿cuándo se añaden? Cuando recibieron la palabra y cuando se bautizaron. ¿Sí? Entonces algo debió pasar que marcó la entrada. Algo aconteció en estos como 3,000 personas. Algo tuvo que ocurrir para ahora ser considerados como miembros. Antes no lo eran. Antes no eran miembros y ahora algo sucedió, fueron bautizados e ingresaron a la membresía de la iglesia, porque eso es lo que el texto está diciendo. Ahora, tenga eso en mente. Estos hermanos perseveraban en la comunión, en la doctrina, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vayamos a Hechos 5, 12 al 14. Dice de aquella iglesia que perseveraban unánimes, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ojo, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Aquí, hermanos, hay un grupo que está unánime y que persevera en el Señor. Y note que hay un grupo de los llamados en el verso 13 de los demás. Note, hermanos, que aquí claramente hay dos grupos. Unos que están unidos, juntos, que andan en un mismo sentir, perseverando. Y tal era su unión que los alababa. Pero había otro grupo de los demás. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos. A este grupo llamado de los demás, al que podemos identificar como que no estaban en un mismo ánimo con el otro grupo. Y además, ¿qué se dice de ellos? Que no se atrevía a juntarse con los otros. No que nadie les hablaba, ni siquiera que no iban a escuchar la predicación, pues las multitudes seguían asistiendo a los lugares en que se predicaba. Pero después del incidente de Ananías y Zafira, muchos tenían miedo de involucrarse más. Había una diferencia entre estar en la congregación y estar pegado o unido a la iglesia. Y eso pasa mucho en nuestras congregaciones locales. Hay un grupo que persevera, unánimes, juntos. Y hay otro, los demás,
que aunque participan de los cultos, se exponen a la predicación por diferentes razones que quizás a veces no logramos entender, no hay el deseo en ellos de juntarse con nosotros y prefieren, hermanos, estar en la iglesia sin compromiso y alejados de la membresía y perdiéndose de las bendiciones de la misma. Así que, hermano, este pasaje comprueba que había un patrón de estructura reconocible para la iglesia, a tal punto que se podía distinguir quiénes eran y quiénes no eran, ¿verdad? Quiénes eran y quiénes no eran. Y el texto, hay otro texto en Hechos 9, 26, 28, este famoso pasaje de Saulo de Tarso cuando es convertido por el Señor. Voy a leer el verso 26, dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse. Note que ahora aparece la misma palabra juntarse, pegarse, unirse, ¿verdad? Entonces, en Hechos 5, habían unos que no se atrevían a juntarse. En Hechos 9, ¿qué es lo que Pablo está tratando de hacer? De juntarse con los discípulos. Entonces aquí quiero decir que lo que hace un verdadero creyente que quiere obedecer al Señor es lo que Pablo hizo. Apenas es nacido de nuevo, lo que va a buscar es juntarse con los otros discípulos. Eso es lo que hace un verdadero creyente. Busca ser parte de una membresía local, porque el Espíritu Santo le inquieta y le indica que no puede llevar una verdadera vida de piedad, en crecimiento y agradando al Señor, lejos de un grupo de discípulos. Pero aquí pasaba algo. Allá en Hechos 5 no se querían juntar. Acá Pablo se quería juntar y no lo querían recibir. Y note lo que pasa. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Casi que instintivamente un creyente verdadero que va a buscar la compañía de otros. No le será pesada, ni fatigoso, ni como un requisito. Pero mientras él quería juntarse con ellos, los discípulos, es decir, los creyentes, le tenían miedo. La razón está explícita. No creían que Saulo fuera discípulo. ¿Por qué Pablo no era recibido? Por esa razón. Porque no habían visto su testimonio, no podían corroborar si era o no un discípulo. La iglesia tenía sus filtros, hermano. La iglesia no tenía la política de brazos abiertos, solo porque alguien decía que era cristiano. Sí, venga, lo recibimos y venga aquí, pertenezca a la membresía. No, había que corroborar. Y es por esa razón que Bernabé suplió este asunto dando testimonio de la vida del hermano. ¿Y en qué terminó esto, hermano? En que ahora Pablo estaba con ellos y entraba y salía. Es una manera de decir que ahora Pablo tenía una comunión, se juntó con esos discípulos. Entonces vemos claramente que en la iglesia, hermanos, han de existir estos dos grupos, miembros y no miembros. Lo cierto, hermanos, es que entendemos por la palabra que si tú eres miembro de la iglesia universal y has nacido de nuevo, tú debes preocuparte, porque ya debes entender que ser miembro de una iglesia local es esencial para tu vida espiritual. Así que quiero finalizar con dos aplicaciones o dos reflexiones. Para los no miembros, puedes razonar de una manera carnal, ¿verdad? Negativa esta enseñanza, pero también lo puedes hacer humilde y positivamente. Puedes endurecerte más justificando todas las razones que quieras por las que no eres miembro de esta iglesia, o afirmarte en las acciones que te mantienen fuera de la membresía de la iglesia y hasta resentirte con la iglesia por procurar tu membresía. O puedes decir, si ser un cristiano es ser piadoso, santo, apartado del mundo, perseverante en los medios de gracia, amoroso,
de mis hermanos y de buen testimonio al mundo, me esforzaré en la gracia de Dios para conformarme como un miembro de la iglesia digno de ser llamado cristiano. Lo que sí va a ser cierto es que lo que hagas sin duda es una prueba confirmativa para ti y para la iglesia de cuál es tu verdadera condición espiritual. Así que te animamos a entregarte sin reservas al Señor, a humillarte bajo el señorío de Cristo y a acatar su palabra, abandonando cualquier mundanalidad o carnalidad con la que te estás engañando a ti mismo. Si no procuras o si no hay ese deseo de pertenecer como miembro a una iglesia local, esto no está bien de acuerdo a la palabra y tienes que ver cuál es el obstáculo, el pecado y el problema que lo está impidiendo. Ahora, si eres miembro, debemos ser ejemplares en nuestra vida, hermano, como miembros de la iglesia de Cristo. Tu testimonio de vida evidencia, por favor, ser un cristiano, porque puede ser tropiezo para otros. ¿Qué podemos pensar de ti si eres miembro y no das buen testimonio o das muy poca evidencia de fe o tienes reservas en tu mente y no te integras, no te juntas y no buscas una comunión real con los otros miembros? No debes hacer tu vida solamente alrededor de la idea de ser ejemplo, porque puede llegar a ser externamente recto y tu alma no sincera para con Dios. Ser externamente un ejemplo, pero con el alma lejos del Señor. Sé un buen cristiano, abnegado y perseverante desde el corazón. Y al hacerlo, seguramente serás un buen ejemplo verdadero, real, piadoso. Así que, hermanos, ten en cuenta que ser miembro de una iglesia es supremamente importante. Valora ese hecho y trata de ser miembro a la luz de la palabra de Cristo para que el Señor sea glorificado en tu vida y en la iglesia local a la cual perteneces. Oremos, hermanos, y el próximo jueves continuamos con otra parte de los estudios de membresía. Oremos. Padre, gracias por la iluminación de tu palabra. Gracias por este tema tan esencial y tan oportuno en nuestros tiempos. Te suplico que abras nuestro corazón para entender realmente esta verdad, esta doctrina, y nos permitas, oh Dios, tener una iglesia bíblica que te glorifique, que te honre, y que, Señor, miembros que realmente sean convertidos, que hayan experimentado un encuentro genuino contigo. Y te suplicamos, oh Dios, que guardes, preserves a tu iglesia y que nos ayudes a conducirnos conforme a tu palabra para que todos lleguemos a la estatura de ese varón perfecto. Gracias, oh Dios, por la iglesia local y te pido que nos ayudes a ser miembros conforme a tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.